La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Sea Dios glorificado hoy y por todos los siglos. Que Dios le bendiga a todos ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en llevarles la palabra a sus respectivos hogares. Aquellos que están en las cárceles, que Dios le bendiga. Los que están en los hospitales, que nos sintonizan también. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y aquellas personas que están en sus trabajos, que los dejan ciertamente oír la palabra de Dios a través de estos medios. Queremos seguir hablando sobre el tema del llamamiento de Dios a los siervos para llevar el mensaje de restauración, de esperanza, de vida, para aquellos que quieran la vida, para aquellos que quieran gozar de la eternidad con un gran Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Es a través de la fe en Cristo Jesús que la persona logra la victoria de su salvación. Sin esa fe en Cristo Jesús nadie puede ser salvo, porque escrito está en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les invitamos a aprender de los hombres que Dios llamó para hacerles advertir de los peligros que vienen por causa del pecado. Las consecuencias de pecar son terribles, espantosas. El hombre no se pone a pensar en esas cosas. El hombre peca y no quiere acceder a la palabra de Dios ni quiere oírla para nada. No quiere tampoco saber de su propio Creador cuando el Creador, el Todopoderoso Dios, lo busca para salvarlo de horrenda condenación. Pero si el hombre no quiere dejarse buscar por Dios y ayudar por Dios, entonces usted mismo está aceptando su propia perdición eternamente. Este es el caso de un rey, del rey Joacim. Cuando el profeta le habló que se arrepintiesen, que buscasen a Dios, mas ellos no quisieron. En Jeremías capítulo 36, verso 27, vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo. Escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Es decir, el profeta llegó para darle ciertamente un libro que era la Biblia. El rollo en el cual escribió las palabras de Jeremías, esto es Baruch. Baruch era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios. Y él escribió las palabras al pie de la letra como se las dictó el profeta de Dios de parte de Dios. En otras palabras, las palabras que los profetas escribían era la palabra directa de la boca de Dios. Y por lo tanto se le entregó al rey todo lo que Dios había determinado con Judá y Jerusalén si no se arrepentían, si no buscaban a Dios, si no se apartaban del pecado. Venían consecuencias terribles. Pero el hombre, cuando se le entrega el rollo, que era la Biblia de aquel entonces, lo que hizo fue quemarla, la rompió y la echó al fuego. Y entonces, al ver Dios la actitud de este gobernador, de este rey, entonces vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías.
Y Dios le dice, vuelve a tomar otro rollo. Escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el libro, en el primer rollo. En ese primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Por lo tanto, le dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú que quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia. Tú lo escribiste, tú me lo mandaste, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia, destruirá esta tierra, hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová el Todopoderoso acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Cuando la gente que no entiende, no valora lo que Dios le quiere dar, entonces la ira de Dios es manifestada cuando estos rechazan las oportunidades, los propósitos grandes y gloriosos que tienen. Dios había estado tratando por más de 23 años con ese pueblo, pero el pueblo se había manifestado rebelde, sordo a las palabras de Dios por boca de los profetas. Ahora la sentencia es dada y esa sentencia no tiene más retroceso, porque Dios les dio la oportunidad de arrepentimiento, mas no quisieron. Se volvieron duros, totalmente duros contra el Dios de la gloria que los creó, contra el Dios que los ama y que tiene planes gloriosos, excelsos para todos. Cuando el hombre rechaza a Dios y el consejo de Dios, está aceptando esa persona su propia condenación, su propia destrucción. Por lo tanto, Dios decretó para el rey Joacim y para su descendencia. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Castigaré su maldad en él, en su descendencia, en sus siervos, traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Es decir, les había advertido del peligro. Era como sacar tarjeta amarilla, mas ellos siguieron empecinados, embrutecidos contra Dios, endurecidos, y no quisieron atender ciertamente las promesas que Dios les daba de restauración, de vida, de esperanza, de consuelo, de levantamiento. Mas ellos decidieron cerrar su corazón para que no penetrase la verdad. Entonces la sentencia fue dada fuertemente, según Jeremías capítulo 36, versículo 31, donde Dios le dice, castigaré su maldad en él, es decir, en el rey, y en su descendencia, y en sus siervos. Traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén, sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Les quiero decir también a todos nuestros televidentes que no se han convertido. Si usted ha escuchado tanto predicador, tanta palabra de parte de Dios y nunca ha querido arrepentirse, recuerde, el ay vendrá y no habrá reparación para usted. Es necesario que usted atienda el consejo de Dios para que le vaya bien, para que usted sea totalmente bendecido por parte de Dios. Pero si usted rehúsa, como el rey Joacim, rompió la Biblia, no quiso aceptar lo que Dios le mandaba decir por boca del profeta Jeremías y a través de Baruch, entonces decidió romper la Biblia por eso, porque no hubo lugar para la palabra de Dios. Entonces vino la sentencia. Y la Biblia dice en Jeremías 36:2 que tomó Jeremías otro rollo,
lo dio a Baruch una vez más, hijo de Nerías, que era el escriba que existía en ese momento. Y escribió en él, de la boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas palabras semejantes. Ahora, en Segundo de Reyes, en el capítulo 24, encontramos el cumplimiento de las palabras del Dios Todopoderoso, y están escritas en el libro de Primero de Reyes, capítulo 24. Y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió, se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. El ay había sido anunciado con el propósito que se arrepintieran, con el propósito que se apartaran del pecado. Mas estos no obedecieron a las órdenes de un líder espiritual, que era el profeta Jeremías. Entonces, el no querer oír a Dios a través de los predicadores, el no querer leer las santas escrituras, así como se ocupan de leer tantos periódicos diariamente, porque hay gente que todas las mañanas se levanta, especialmente a las cajas o a las tiendas donde venden periódicos. Se devoran esos periódicos de página a página o de pasta a pasta. Pero el libro de Dios, el libro santo, donde están las promesas de salvación, de vida, de esperanza, ese libro está abandonado. Algunos tienen hasta 3 y más Biblias, pero no leen ni siquiera una. Y esa es la razón, porque están en sus delitos y pecados. El ay está cayendo sobre toda la faz de la tierra. Pero ustedes dicen, la santa naturaleza nos está castigando, pero recuerde que el que mueve la santa naturaleza es Dios. La santa naturaleza que usted llama no se puede movilizar por sí misma. Es Dios quien la moviliza, es Dios quien la controla. Entonces, debe usted dejarse controlar para bien de parte de Dios. Si usted no acepta ese bien que Dios tiene para usted, entonces no hay más esperanza para usted, porque usted mismo rechaza, usted mismo se condena, usted mismo acepta la condenación eterna, donde se pasará totalmente la eternidad crujiendo dientes, envuelto en gusano y acostado en gusano, ardiendo en fuego y azufre. No es que Dios quiera eso para usted, pero es lo que usted busca al rechazar la bondad, la misericordia de Dios. La esperanza está puesta. Si usted cree en el Cristo que fue crucificado, que fue sepultado, resucitado, Él es el Salvador del mundo, el que está dispuesto a perdonar, a salvar de parte de Dios. Por lo tanto, debe de acudir a Jesucristo, porque a través de aquel sacrificio cruento en la cruz del Calvario, el hombre ha sido redimido. Si la gente no acepta esa remisión, es decir, el ser redimido, entonces no queda más sacrificio, sino que un horrendo juicio de hervor y fuego. Escape a través de la obediencia, a través de la sujeción, a través del sometimiento a la palabra de Dios. Como hemos visto a la luz de las Santas Escrituras, vino entonces las diferentes tropas de diferentes países y atacaron al rey Joacim, a Jerusalén y a Judá. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y además, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar.
Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas y de los reyes de Judá. Durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ahora, nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Así dice las Santas Escrituras en Segundo de Reyes 24, versículo 7. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y por lo tanto, subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo llevó a Babilonia atado con cadenas, un rey desobediente, es decir, un rey totalmente endurecido en su corazón, porque se creen la divina garza cuando están en el poder sin saber que Dios mismo coloca los gobiernos. Todo gobierno que existe en la faz de la tierra son puestos por Dios a través de los votos de la misma nación. Pero Dios es el que decide por quién el pueblo debe de elegir. Y por lo tanto es Dios el que los coloca en sus tronos para que reinen, para que gobiernen sus ovejas. Pero cuando están ahí se vuelven orgullosos, vanidosos, se creen los más poderosos. Pero es Dios el Todopoderoso, es el Dios que puede restaurar, es el Dios que puede dar vida. Nadie más puede salvar. El rey no se puede salvar por los millones de soldados que tenga ni por las mejores armas que posea. Se salva porque Dios tiene misericordia. Y si Dios no tiene misericordia de ese gobernante, no importa cómo esté equipado de toda clase de armas, bombas atómicas puede tener, pero si no buscan de Dios y no hacen las cosas justas, entonces viene la ira de Dios. Hay que escapar. Dios no quiere derramar su ira sobre nadie. Pero la soberbia hace encender la ira de Dios. Pero la obediencia aplaca la ira de Dios. Pero fluye el amor, la bondad, la misericordia, el gozo, la paz y la libertad en el corazón que busca a Dios con sinceridad. Y la Biblia dice en Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 6, que subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo llevó a Babilonia atado con cadenas al rey rebelde de Judá y de Jerusalén. También llevó Nabucodonosor a Babilonia. Lo llevó todas aquellas cosas que pertenecían también a la casa de Dios. Hablaremos de esto enseguida. Recalcando, el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, los puso en su templo en Babilonia. Es decir, tomó los utensilios sagrados de oro que habían en la casa de Dios, porque así Dios lo había decretado. Y los demás hechos de Joacim y las abominaciones que este tipo hizo, dice las Santas Escrituras en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas, verso 8, que los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Así vemos el cumplimiento de la palabra profética. En el libro de Jeremías
Como estamos hablando de este hombre de Dios, que Dios lo levantó como un líder para predicar, para enseñar a la nación de Israel, para llevarlos por el camino correcto. Pero tanto el rey como los príncipes, sacerdotes y profetas que habían en aquel entonces, muchos de ellos decidieron el mal camino, y por eso la ira de Dios vino sobre Jerusalén, sobre el rey y sobre los gobernantes que existían en aquel entonces. Pero en Jeremías capítulo 21 encontramos que Jerusalén se le es profetizado que sería destruida. Lo vemos a la luz de este pasaje bíblico. La palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él, a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, aquel se irá de sobre nosotros. Jeremías les dijo estas palabras: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están envueltas, es decir, que están en vuestras manos. Recalcando el pasaje bíblico, dijo Jeremías: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, y aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Entonces, Jeremías capítulo 21, verso 5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo, irá totalmente mi ira, que será grande contra de vosotros. Entonces el enojo e ira era grande de Dios contra esa ciudad, contra Judá. Dios le dice claro: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Así pelearé. Entonces, y heriré a los moradores de esta ciudad, y agrega más, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Todo por causa de no arrepentirse. Todo por causa de no humillarse delante de Dios. El orgullo, la altivez y toda arrogancia es castigada duramente. Nadie jamás ha podido prevalecer. Solo fíjense en los gobiernos que han estado en el poder y han sido derribados, como el señor Gaddafi, como el otro de Irak. Cómo murió, cómo padeció ese hombre por causa del pecado que cometió contra Dios. El señor Joseín, ese hombre paró totalmente en una miseria, en una terrible calamidad. Tenemos otros hombres que se han levantado contra Dios. No les fue bien, como el señor Chávez, que maldijo de una forma terrible a Israel, sin saber que era contra Dios que se había levantado. Ya no existe ese señor. Ya no existe nada más que su nombre en la memoria, un poco de lo que ese hombre hizo. Pero todos sabemos que él maldijo al pueblo de Dios. El pecado trae la ira de Dios. Pero antes que venga la ira de Dios, Dios manda profetas tras profetas, líderes espirituales, para advertir de los peligros, para que se humillen, para que se aparten del pecado. Queridos televidentes, Dios está hablando a los pueblos, tribus y lenguas que desistan totalmente de toda clase de pecado, de toda maldad, de todo crimen, que se alejen,
y busquen a Dios con todo el corazón, que se arrepientan, que se humillen delante del Dios vivo y verdadero. Serán perdonados sus pecados, serán restauradas sus vidas, sus corazones, sus almas. Serán benditos de Jehová si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, Dios extenderá la ira que él ha hablado a través de la boca de sus siervos. Dios dijo estas palabras en Jeremías 21:6. Heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Esto lo vemos que Dios hace cumplir su palabra. Es cierto que estamos en un periodo de gracia. En este periodo de gracia se le da toda la oportunidad al hombre para que busque a Dios. Le da todo el tiempo posible al hombre para que se arrepienta. Pero si el hombre no busca el arrepentirse, no busca el humillarse, el apartarse del pecado, entonces la ira de Dios, que está ya predicha, que está ya hecha la sentencia, eso se llevará a cabo en contra de la cabeza de ese que no se arrepiente. Por todos lados está habiendo muerte, por todos lados hay desastres, por todos lados está cayendo la ira de Dios. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos, porque viene un día más terrible. Según Apocalipsis capítulo 6, nos habla del cuarto sello, que la cuarta parte de la tierra será totalmente tirada al abismo. En el capítulo 9 también del libro del Apocalipsis, la tercera parte, estamos hablando ya de 400 millones de habitantes que serán tirados al infierno. Es necesario reconocer que Dios es amor, pero tiene otro lado de la moneda. Es fuego consumidor. Muchos no quieren entender que Dios también es fuego consumidor. Es necesario apelar entonces a la misericordia, a la compasión, a la dulzura, a la ternura, al amor de Dios. Pero si no se apela, la otra moneda se manifestará en contra de aquellos que no quieren nada con la buena voluntad y de las buenas promesas de Dios. Mi amado televidente, es tiempo de arrepentirse, de humillarse. Inclina tu rostro y oraremos. Padre glorioso, hay multitudes de almas que han escuchado esta palabra. Oh Dios, perdona sus pecados, los que se humillan, los que se arrepienten. Límpialos, conságralos para ti, oh Dios, y derrama tu buen espíritu en ellos. Entra a sus corazones, entra, Señor, para reinar, y que ellos sean tus súbditos, que te obedezcan, oh Dios, en todo el peregrinar de su vida sobre la faz de la tierra. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado televidente, bienvenidos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Esa es nuestra dirección y aparece siempre al pie de la pantalla para que usted la tome y venga a oír la palabra de Dios. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.